Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bueno, vamos a continuar hoy con el módulo de catarata, voy con 3 clases. Va a haber un enroque en el orden en que se van a dar las clases, así que va a empezar el doctor Gustavo Russo, a quien saludo. Un placer, Gustavo, tenerte con nosotros nuevamente. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Fabio. Saludo para todos. Bueno, estamos Gracias. listos cuando vos quieras. Dale, cuando quieras podés compartir, Gustavo, y ya comenzamos. Dale, ya te compartimos acá. Aquí, Ahí está, ponela en presentación y ya está. dale. A ver ahí arranco. Perfecto. Bueno, yo voy a hablar específicamente de ultrasonido. Después, cuando vean la clase de facodinamia con Lucas, van a ampliar un poco el tema en lo que es la aplicación en la faco. Yo lo que quiero dejar acá en claro es que tengan en cuenta cómo funciona un ultrasonido dentro del ojo. Vamos a ver un video experimental que está muy bueno para que podamos entender un poquito cómo funciona esto y lo bien y lo mal que puede pasar o que puede generar durante la cirugía, ¿sí? Entonces, eh, vamos a hablar un poquito de historia, cómo se generó esta idea del ultrasonido. Fíjense que Charles Kellman, que la deben conocer el nombre por la pinza que usamos, ¿no? Para tomar el lente, eh, creó un equipo de ultrasonido, ¿no? Que lo utilizaba para fragmentar y aspirar el cristalino. Y la idea era reemplazarlo por un lente intraocular. Fíjense de lo que estoy hablando, cuál era el concepto en ese momento y ahora es tan común y tan simple lo que estamos aplicando, ¿no es cierto? Bueno, entonces, ¿en qué consiste? Espera que voy para atrás que quería mostrarle. Fíjense lo que era el primer Faco, ¿no? Ahí arriba. Era un aparato infernal. Yo, la verdad, que no quisiera que me hagan una Faco con eso. Y fíjense después cómo fue evolucionando el Cavitrón, que fue uno de los primeros ultrasonidos así hecho y derecho que se empezó a usar en la cirugía. Bien. Creo que quiero borrar esta barra que me molesta. Ahí está. Entonces, ¿qué es el ultrasonido? Es una vibración mecánica, ¿no? Que tiene una frecuencia superior a la que puede percibir el oído, ¿sí? Son vibraciones que se miden en kilohertz, son vibraciones por segundo. ¿Y cómo funciona esto? Bueno, ustedes cuando tienen la pieza de mano, dentro de la pieza de mano, hay unos cristales piezoeléctricos que son los que van a generar una fricción y ese movimiento, ¿sí? Los cristales piezoeléctricos, cada empresa, cada laboratorio le ponen diferentes cantidades de cristales piezoeléctricos. Eso va a depender del dato técnico de cada fabricante. Esta oscilación que genera, ahí como lo dejé, lo que está descrito, es una oscilación longitudinal de 35 a 45 kHz. Fíjense que estamos hablando de longitudinal, o sea que la punta va y viene, ¿sí? Vamos a avanzar un poquito más, ¿sí? Eh, a ver, la otra. Ahí va. Fíjense, este es un video experimental de cómo funciona el ultrasonido normal, no estamos hablando de oftalmología, sino cómo funciona un aparato de ultrasonido. Otra vez. Ahí, le doy play. Entonces, fíjense en el laboratorio, ahí hay una cámara de cámara lenta. Fíjense cómo funciona el ultrasonido. ¿Ven? Fíjense las vibraciones y lo que está generando eso en un medio líquido. Eso se llama cavitación. La cavitación, ese movimiento que se generan micro burbujas, ¿sí? Son las que en algún momento se creía que era la que generaba, fíjense, esas burbujas se generan por la gran vibración y la alta frecuencia que tiene. Eso se produce dentro del ojo, ¿sí? Para que tengan en cuenta cómo actúa. Miren, la burbuja que se generan ahí, la cavitación se creía que esas burbujas eran las que emulsificaban el cristalino. Después se demostró que no. Pero vean lo que genera, ¿sí? Que es imperceptible a nosotros, eso nosotros no estamos viendo. Nosotros cuando vemos la pieza de mano no vemos la vibración y tampoco vamos a ver esto, no vamos a ver la oscilación. Después apareció el longitudinal, el torsional, ¿sí? Hace unos años, un laboratorio
El laboratorio Alcon, no tengo ningún interés comercial, pero el laboratorio Alcon fue el primero que innovó con este tipo de cambio en lo que es no solamente el longitudinal, sino el torsional, ¿sí? Este fue el primer FACO que tenía este sistema torsional, nada que ver a lo que vemos hoy, sino que era la torsional, el movimiento oscilatorio, que era de hasta 20 grados, hasta lo podíamos ver en el microscopio, cuando estábamos operando, se veía muy, no, muy sutilmente, podíamos ver cómo hacía ese movimiento, ¿no? Después se dejó de usar, después de nuevo lo volvió a reflotar el sistema torsional, que es lo que llamamos el ósilo. A ver si puedo, acá activo, fíjense cómo funciona, y al mismo tiempo que va hacia adelante y hacia atrás, va hacia los costados. Hoy podemos, con los equipos nuevos, podemos jugar que cómo queremos que funcione, si vaya mucho más para adelante, en ráfaga, hacia atrás, hacia el costado, perdón. Acá se ve en cámara lenta cómo funciona, fíjense el longitudinal, ¿sí? Y fíjense el torsional como figura. Cómo funciona, perdón. Ahí cuando aumentamos la amplitud y le ponemos ultrasonido, entonces fíjense con un sistema longitudinal y un sistema, esta es una pequeña animación de cómo sería, ¿no? Ahí tienen otro ejemplo. Fíjense que en esta situación tenemos ultrasonido, o sea, longitudinal y torsional, ¿sí? Entonces es una vibración lateral y de adelante hacia atrás. Todo esto surge dentro del ojo, que nosotros no lo percibimos. Entonces, en la medida que transcurre el tiempo y estamos emulsificando un cristalino, como están viendo, fíjense cómo lo vamos craqueando. Entonces, acá, toda esta energía que se libera, tengan en cuenta que en el momento que hay energía, estamos generando temperatura. Esa temperatura es la que nosotros tenemos que controlar, más allá de la mano que tenemos, cómo seteamos el equipo, que lo ponemos en verse, en pulsado, en fijo, torsional, no torsional. Faco frío usan otros aparatos. Acá lo más importante que nosotros tenemos que tener en cuenta mientras estamos operando, cuánta temperatura estamos generando. Eso es lo que más tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque sabemos que con la temperatura, ¿qué podemos provocar? Un daño endotelial y también a veces con la incisión. Se nos quema la incisión y después tenemos que dar un punto porque se está quemando la córnea, ¿sí? Bueno, estos son los diferentes laboratorios que tienen las diferentes piezas de manos. Fíjense que son todas muy parecidas, cada uno con su logo y demás, pero todas tienen el mismo objetivo. También tenemos, después voy a hablar de una pieza de mano en particular, por otro cambio que realizó el laboratorio, ¿sí? Los diferentes tipos de tips, los tips con diferente conformación, los tipo Kellman, que son los que están doblados, esos son los que se usan para OSI. Si nosotros ponemos un tip recto, no vamos a lograr el efecto torsional, ¿sí? Entonces eso hay que tener en cuenta. Diferentes tipos de diámetros para diferentes tipos de incisiones, desde 1,8 a 2,8 milímetros, ya 3,2 milímetros más. Los tips pueden tener la punta biselada, de acuerdo al bisel, de 0, 15, 30 o 45 grados. Obviamente que cuanto más biselado es el tip, vamos a tener más superficie de absorción, ¿sí? Va a tener más filo, pero cuidado que tenemos una boca grande, con lo cual tenemos el riesgo de convertir en una complicación, ¿sí? Esas cosas son las que tenemos que tener en cuenta. Entonces, un tip en la cual tiene un ángulo de 0 grados va a ser menos riesgoso. Sí nos va a costar un poquito más para lograr la fuerza de atracción, lo que es la atracción de la masa para poder emulsificarlo. Si es un núcleo duro, no nos va a convenir, vamos a necesitar un bisel un poco más grande para tener más filo y más superficie de absorción, ¿sí? Bien, hay una pieza de mano que también es del laboratorio Alcon, últimamente se pone en los últimos equipos, que no solamente que tienen la pieza de mano que tienen los cristales piezoeléctricos, los tips un poco de los que he nombrado,
sino que también tienen sensores internos que vamos a tener más control de lo que está pasando en el mismo momento durante la facomulsificación. Nos va a sensar la presión ocular y nos va a sensar también la fluídica, y eso nos va a dar mucha más seguridad, ¿sí? Cómo van cambiando los diferentes tipos de tics, ¿sí? Es una punta que genera menor movimiento, tenemos una facilidad, digamos, en evitar las complicaciones, ¿sí? Todo la tecnología que va apareciendo es para que estemos más seguros durante la cirugía, ¿sí? Bien. También fíjense que innovaron en una punta que se llama Intrepid, que es una punta que tiene un polímero que está diseñada para evitar que lastimemos, por así decirlo, la cápsula posterior, ¿sí? Durante la cirugía. Eso nos da una seguridad en el corte. Obviamente que depende del tipo de dureza del cristalino. Siempre tenemos que evaluar eso. La dureza del cristalino, la técnica que vamos a usar, el faco que tenemos, por supuesto. Pero fíjense cómo van apareciendo nuevas innovaciones que nos va a permitir dar seguridad. Los facos son cada vez mucho más seguros en cuanto a los sistemas de bomba, tanto peristálticos como Venturi. Los equipos vienen combinados, también tenemos la opción de querer usar qué tipo de bomba queremos aplicar durante la cirugía, por lo cual eso vamos a tener mejor estabilidad, vamos a tener más seguridad en cuanto a evitar la ruptura de la cápsula posterior, ¿sí? Bien, entonces, como para tener en cuenta, el ultrasonido es lo mejor. A ver, el ultrasonido no es 100% seguro, eso ya lo sabemos, y los que están operando sabemos que siempre estamos con un riesgo, por más avesados que estemos en la cirugía. Se genera mucha energía, como les decía hoy, con lo cual aumenta la temperatura con daño endotelial e incisional. Entonces, hay que tener en cuenta. Por eso les mostraba el video experimental, para que vean lo que está pasando entre los ojos, a pesar de que nosotros no lo percibimos mientras estamos operando, aunque lo miremos desde fuera. ¿Hay complicaciones? Sí, hay complicaciones, hay que tener en cuenta eso. Y bueno, con el advenimiento del femto, obviamente que vamos a tener una cirugía más segura, pero vamos a usar el faco también, porque el femto va a ser parte de la cirugía, nos va a dar mucho más exactitud en lo que vamos a hacer con el femto, pero vamos a seguir usando el faco, por lo menos por ahora. Bueno, muchas gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda. ¿Alguna pregunta? Gracias, Gustavo. ¿Alguna pregunta que alguien le quiera hacer al doctor antes de pasar a la siguiente clase? ¿No hay preguntas? Bueno, Gustavo, si no hay preguntas, te dejamos Bueno, libertad. me quedo un rato escuchándolo a Lucas. Gracias, Gustavo, como siempre, por participar. De nada. Un placer. Gracias, Gustavo. Igualmente. Bueno, le damos la bienvenida ahora al doctor Lucas Donato, que va a hablar en el segundo turno. Lucas, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo andás? ¿Me escuchan ahí? ¿Todo bien? ¿Y vos? Perfecto, muy bien, muy bien. Bueno, Lucas, bueno, te dejó 10 minutos más el doctor todavía, así que mira, tenés un Y tiempo, no mirá te puedes que quejar. muchas veces nos cruzamos temas, así que por ahí repasamos algo porque estamos con algún tema que se nos superpone un poco, pero todo perfecto. Bueno, esperame que ya Bien, voy acá. dale, tranquilo. Ahí estamos. No, te veo a vos nada más por ahora. Esperame, ¿no? Ahí Ahí. sí, ahí sí, Perfecto. ahí sí, Lucas. Dale, cuando quieras. Bueno, muchas veces Gustavo habla después que yo, pero yo voy a contar un poco cómo es la base de la facomulsificación. Por supuesto, la base empieza hace muchos años y en general lo básico de esta cirugía no cambia, no cambia nunca. Por supuesto que hay cosas que se van agregando y se están optimizando, pero
Lo importante es saber la base para que uno pueda tomar decisiones en base al equipo, a movimientos, a cosas, a piezas, si sirven o no. Cuando uno tiene cuando uno tiene los conocimientos básicos, puede entender si las cosas nuevas sirven o no y poder utilizarlas. Esto es para que sepan manejar la máquina, para que conozcan la máquina que tienen. Y el objetivo de esto es tratar de poder realizar una cirugía segura. ¿Sí? Si no es 100% segura, tiene que ser 99.9%, y esto es lo más importante. Si ustedes aprenden bien esta base, van a poder reconocer muchas veces errores cometidos y por qué se han cometido. Entonces, para mí esto es la base de la cirugía de catarata. Sea una cirugía, una catarata dura, blanda, lo que sea, este tema es muy importante. Y vamos a hablar un poco de la máquina y de los fluidos, cómo se mueven dentro del ojo. Para empezar a hablar de esto, tenemos que hablar de Charles Kellman, que fue el primero que describió este método, un método para emulsificar las cataratas y aspirarlas a través de una incisión de 2 a 3 milímetros. Kellman había hablado con su odontólogo y que se usaba en odontología un aparato que vibraba, que tenía ultrasonido, vibraba y rompía. Entonces se le ocurrió armar un aparato gigante como el que ven ahí abajo, que vibraba a ciertos megahertz, y esa vibración producía una ruptura, pero generaba calor. Entonces necesitaba también enfriar esa punta, por eso la irrigación, y lo que diseñó también es, si rompo lo tengo que aspirar. Entonces diseñó un sistema que rompía, enfriaba y aspiraba. Tomado de su odontólogo, o sea que primero esto se usaba en odontología. La primera cirugía duró más de 3 horas, y utilizando 1 hora de ultrasonido. Obviamente tardó unos años en hacer su primera cirugía en un ojo, diríamos, vivo. Utilizaba ojos de banco, y su primer ojo era un ojo ciego, lógicamente. Pero bueno, a partir de esto arrancó todo. A ver ahí, espera que estoy viendo a ver cómo paso. Ahí estamos. Bueno, lo que hay que pensar que el ojo, la facomulsificación, hay que tomarlo como un sistema cerrado. Es falsamente cerrado. Si ustedes ven acá, el líquido termina saliendo al final para afuera, no es que el líquido vuelve al ojo. Pero hay que tomarlo como un sistema lo más estanco posible. ¿Para qué? Para que los pedazos vayan donde nosotros queremos. Y el sistema empieza por una botella de irrigación, en donde a través de una manguera y a partir de la presión hidrostática, la presión de la columna de agua, entra al aparato. Los aparatos más sencillos tienen solo una valvulita de on-off, en donde ustedes pueden, si quieren, setear irrigación automática, o sea que siempre esté irrigando, esa válvula se queda abierta, y si no, la regulan con el pedal. Una vez que la manguera atraviesa el aparato, es la manguera de irrigación, es verde y entra a través de los agujeros del sleeve a los costados. Por eso el sleeve tiene 2 agujeros laterales y hay que colocarlos hacia el costado, no hacia arriba, hacia el endotelio, hacia los costados. El líquido va a producir una curva de arrastre y va a arrastrar los pedazos y que van a ser introducidos en la boca de aspiración, y el líquido vuelve a llegar a la máquina. El líquido, tenemos el líquido con los restos de cristalino, entran a una máquina, esta es una bomba peristáltica, que es bombeada hacia una bolsa, y en esa bolsa se acumulan los restos. Este es el sistema que hay que comprender, que hay que comprender y podemos setear para poder entender los problemas y poder entender la cirugía. Entonces, lo tenemos que tomar como un sistema lo más estanco posible. Yo dividí un poco la máquina en varias partes. Primero vamos a hablar un poco de la máquina y separar la máquina para entenderla en forma separada, y después que lo podamos juntar. La máquina utiliza 2 elementos básicos. Utiliza energía ultrasónica para emulsificar la catarata y extraer el cristalino, que mide 10 milímetros, y romperlo para sacarlo en pedacitos por 3 milímetros. Energía ultrasónica quiere decir corriente que se va a transmitir en una vibración. Lo mismo que un martillo neumático, es exactamente igual. Y utiliza aparte la energía, dijimos, para romper, y utiliza un circuito de fluido, de irrigación-aspiración, la irrigación con 2 funciones importantes. Acabamos de decir
que la punta genera temperatura, entonces la irrigación sirve para bajar la temperatura y para mantener la cámara anterior. Recuerden que si aspiramos, se colapsa el ojo. Entonces, para mantener la cámara anterior y para bajar la temperatura de la punta. Y la aspiración sirve para aspirar los restos del cristalino y para evitar la repulsión, porque el fenómeno de ultrasonido nos va a eyectar los pedazos, si no, los vamos a escupir en vez de aspirarlos. Entonces, las dos funciones de la irrigación son bajar la temperatura de la punta y mantener la cámara anterior estable, y las funciones de la aspiración es aspirar resto de cristalino y evitar la repulsión. Esto es bien básico, y esto lo tiene desde un aparato que tiene 30 años de Faco, un Faco de 30 años, hasta el último que sale mañana. La irrigación, vamos a desarmar la irrigación, es un fluido provisto por la botella de irrigación, pasa a través de una válvula que les dije recién en el equipo, pedal 1 on, abre la válvula, sale el agua por los costaditos, llega a la pieza de mano y sale por los orificios laterales del sleeve. Hay algunos sleeves que tienen algún agujerito inferior también, que suelen ser útiles, también sirven. Lo que pasa es que duran muy poquito porque se rompen, pero los agujeros del sleeve tienen que ir para el costado. Por cada 15 centímetros de altura de la botella por sobre el ojo, la presión se eleva a 10 milímetros de mercurio. Esto es cuando ustedes ponen en posición 1 el aparato y empieza a salir agua sin aspirar, ustedes se meten y lo que van a notar es que la cámara se agranda porque aumenta la presión. Recordar siempre que la presión justa, o sea, la altura justa de la botella, se ajusta cuando estamos en posición 2 o 3 del pedal, o sea, cuando estamos irrigando y aspirando. Eso es la presión hidrodinámica, cuando hay movimiento. Ahí vamos a ajustar la altura de la botella. Siempre tienen que tener en cuenta que tiene que entrar más de lo que va a salir, más de lo que van a aspirar. ¿Por qué? Porque si no, nos acercamos a lo que puede ser un colapso. Entonces vamos a desarmar la posición 1 del pedal. La posición 1 del pedal, se abre la válvula y a través de los orificios del sleeve entra el líquido hacia la cámara anterior. Recuerden siempre que la presión hidrostática está dada por la presión que ejerce una columna de agua, entonces traten siempre de tener la botella bien elevada, salvo en algunos casos que ya lo vamos a ver, pero siempre tener buena irrigación. A mayor altura, mayor presión y mayor caudal. El caudal es la cantidad de líquido, en mililitros, que pasan por minuto por un orificio. Entonces, botella alta, buena cantidad de irrigación, buena amplitud de cámara y podemos trabajar bien. Botella baja, es poca cámara y las estructuras se acercan mucho y siempre es más peligroso. Esto de las medidas lo ponemos para tener una correlación, pero siempre uno pone la botella lo más alto posible y después lo regulamos. ¿Qué pasa cuando la presión no es óptima? Si la botella está muy baja, hay inestabilidad en la cámara. ¿Qué quiere decir? Que se aproxima la cantidad de líquido que yo saco con la que yo entro. Entonces la cámara puede fluctuar. Puede haber colapso de cámara y daño de estructuras. Esto ocurre muchas veces cuando pasa inadvertido el tema de que se nos acaba de golpe la irrigación. Nos quedamos sin irrigación, nos aspiramos todo hasta el contenido del líquido que está adentro del ojo y podemos dañar cápsula, cristalino, córnea, etc. Entonces, botella muy baja, inestabilidad de cámara. La botella muy alta puede dar una alteración celular porque fuerza la presión para meterse a través de la célula, desvío del acuoso al vítreo o fuga incisional excesiva. Esas tres cosas las podemos regular bajando un poquito la botella, nada más. La fuga incisional es cuando ustedes están operando y ven que los pedacitos, en vez de ir para la punta, se meten en el agujerito de la segunda mano. Eso porque el agujerito de la segunda mano es muy grande o porque hay mucha presión. Entonces, siempre recordar que haya líquido en el Baxter, siempre recordar. Hay unos sistemas modernos que es como una alarma que se le pone al Baxter, que cuando la línea de líquido pasa por ahí te avisa, pero siempre hay que dejar a alguien que esté prestando atención a eso. Vamos a la aspiración. La aspiración, hay dos fenómenos. Es el mecanismo por el cual vamos a sacar líquido y los restos de cristalino de adentro del ojo. Hay dos tipos de bomba principalmente, una es peristáltica y otra es Venturi. La forma peristáltica y Venturi es por el mecanismo que utiliza esa bomba para sacar el líquido. Recordar que la aspiración está en posición 2 del pedal. La bomba peristáltica, también llamada de flujo o desplazamiento positivo, es esta que tenemos acá.
generalmente hay contacto directo entre el fluido y el elemento rotatorio. El fluido le llama a la manguera, no es que el fluido moja la manguera, pero hay una manguera que se coloca por fuera de este rodillo y este rodillo va como friccionando o comprimiendo y eso genera un pequeño vacío en la línea y eso genera el movimiento de líquido a través de esta manguera. Hay fricción entre los rodillos y la manguera. Al girar el rodillo el fluido se mueve generando el vacío en la línea. Y lo que hay que saber en estas bombas peristálticas es que hay desgaste de los materiales, o sea, de vez en cuando hay que cambiar las mangueras. En estos aparatos, en las bombas peristálticas, ustedes van a poder en el panel regular de forma independiente el flujo y el vacío. Ven que acá dice aspiración 40, esto es flujo y esto es vacío. Se regulan en forma separada. Ya vamos a ver que en las bombas, en las otras bombas, en las bombas Venturi, eso no puede hacerse en forma separada. ¿Qué ventajas tiene la bomba peristáltica? Las ventajas son mayor control, mayor seguridad en la cirugía y no requiere un tubo de aire comprimido. Aparte, ¿por qué? Porque esta bomba es eléctrica, se enchufa a la pared, el aparato, vos pisás el pedal y cuando esto gira, el aparato está aspirando, eso no necesita de un tubo de aire ni nada. Con respecto a las desventajas, es la menor velocidad de llegar al vacío. Cuando ustedes aceleran el pedal porque quieren aspirar más, el aparato tarda más en llegar a ese vacío. Eso se llama rise time. Lo vamos a ver más tarde, pero es una cirugía un poco más lenta, pero es más controlada. Este tipo de aparatos es lo que siempre se recomienda para los cirujanos que empiezan. Lo que es el sistema Venturi, otros aparatos tienen sistema Venturi, estos sí utilizan un gas comprimido, que puede ser nitrógeno aire, que estos son aparatos que necesitan tener un tubo. Generalmente ustedes ven que hay un tubo al lado, están conectados a la pared, y el vacío se genera en una cámara cerrada. Son aparatos que tienen un cassette. Este cassette está conectado, cassette plástico rígido, está conectado a la manguera y esto a la línea de aspiración, a la punta del faco. ¿Qué pasa? Cuando uno presiona el pedal, se abre esta puerta, que se llama puerta A, y pasa el aire a gran velocidad. El aire comprimido pasa a gran velocidad. Esto genera lo que se llama efecto Venturi, que chupa de este cassette. Pero como este cassette es rígido, o sea, no se colapsa, todo el vacío que se genera en este cassette se transmite a la línea de aspiración. Entonces, esta línea de aspiración, acá vamos a tener la punta de la pieza de mano, cuando ustedes pisan el pedal, pasa el aire y en forma descontrolada esto va a aspirar. No son independientes en estos aparatos el flujo del vacío. Ustedes regulan un poco la apertura de la puerta esa de la A. No son independientes, van a regular la aspiración en general. Aspiración y vacío en el mismo número. Por supuesto, estas bombas, lo que tienen en este gráfico, está la botella de irrigación, yo quiero llegar al vacío y llego mucho más rápido que en una bomba peristáltica. Las bombas Venturi, por supuesto, tienen ventajas. No precisa tubos elásticos, como les mostré, no hay un contacto directo entre un rodillo, una goma que hay desgaste. En estos casos no hay desgaste, el cassette se esteriliza algunas veces, se puede usar sin esterilizar, pero no hay desgaste de esta pieza porque esto es pieza plástica y no hay rozamiento. Pasa el aire y por Venturi genera aspiración. El rise time es corto, el rise time es el tiempo que yo seteo, por ejemplo, les pongo, no sé, vacío 400, el rise time es cuánto tarda el aparato en llegar a esos 400. Estas bombas Venturi tardan poco, con lo que la cirugía va a ser más rápido. Es como una cirugía más bruta, aspira más o más rápido. Y mejora la eficiencia del ultrasonido. ¿Qué quiere decir? Que ustedes están rompiendo con el ultrasonido un pedazo de cristalino, de núcleo, y aparte el vacío los va aspirando con bastante fuerza y los va deformando para meterlo en la punta. Entonces, por eso optimiza al ultrasonido. Las desventajas, por supuesto, que es una cirugía más rápida y es difícil para controlar para cirujanos con poca experiencia, porque todos los movimientos son más rápidos, aspira más rápido, el vacío más rápido, entonces uno no se puede acercar tanto a ciertas estructuras. Por eso se recomienda empezar con una bomba, con un faco que tenga una bomba peristáltica y después uno se cambia a Venturi. Generalmente casi todos los vitrectomos, que los vitrectomos utilizan el sistema Venturi para hacer la vitrectomía,
son FACO también Venturi, entonces son FACOs que aspiran más. Entonces siempre es conveniente empezar con bombas peristálticas. El pedal en posición 1, dijimos irrigación. Cuando seguimos bajando, presionando más profundo, el pedal en posición 2 empieza a aspirar, entonces empieza a circular. Irrigación, aspiración, irrigación, aspiración. Esto es la posición 2 del pedal. Vamos al ultrasonido. El ultrasonido es la posición 3 del pedal y está más profundo. El ultrasonido está basado en un sistema de cristales, que al paso de la energía, o sea, corriente eléctrica, los cristales se mueven, o sea, se contraen y se dilatan con esa corriente, pero generan un movimiento. Ese movimiento es transmitido hacia la punta del FACO. Si ustedes no la toquen, se puede tocar igual, pero si le apoyan una pincita, una 012, qué sé yo, el culo de una 012, y pisan el pedal con un ultrasonido, van a sentir una vibración. Bueno, eso es la vibración de la punta, para adelante y para atrás. La punta o tip realiza un movimiento oscilatorio longitudinal, o sea, hacia adelante y hacia atrás en una determinada frecuencia. Quiere decir 30.000 veces por minuto, 25.000. Eso no se puede cambiar. Eso, los aparatos, el FACO de Alcon trae 32.000, el FACO de tal trae 36.000. Igual todo sobra. Esa es la cantidad de veces por minuto. Se llama frecuencia. Y eso viene en cada aparato fijo. No se puede modificar. Pero la amplitud de dicha oscilación determina la potencia. Cuando ustedes tienen el panel de control del ultrasonido, le pueden poner 10%, quiere decir que se mueve 10% para adelante, 10% para atrás. O le ponen 50% de poder, eso se mueve 50% para adelante, 50% para atrás. Entonces, la amplitud de esta oscilación, o sea, cuánto se mueve para adelante, cuánto se mueve para atrás, es la potencia que ustedes ponen, el power del ultrasonido, y sí es variable en todos los FACOs. ¿Está bien? Entonces, corriente excita cristales que se contraen y se dilatan, eso está todo adentro de la pieza de mano, por eso una pieza de mano puede valer $1.500, $2.000, porque son sistemas costosos y muy delicados, pero eso transmite un movimiento hacia la punta. ¿Cómo funciona el ultrasonido? Antiguamente en los libros, si ustedes se fijan en un libro que tuviese, no sé, más de 10 años, 12, decía que el ultrasonido cómo rompe el cristalino por tres mecanismos. El primer mecanismo es corte mecánico directo. Antes no se pensaba, el corte mecánico directo es ustedes le ponen el tip de metal nuevo y eso va como una pala, rompiendo directo, el choque directo. Lo segundo es la onda de choque entre la superficie oscilante y el medio que lo rodea. Ustedes calculen que esto se mueve para adelante y para atrás, y se mueve adentro de un líquido. Ese líquido que va generando ondas va chocando con los restos de cristalino, y ese líquido genera la ruptura. Entonces, onda de choque entre la superficie oscilante y el medio que la rodea. Una vez que uno está bajo el microscopio no sabe, cuando aprieta el pedal, rompe. Pero antiguamente el sistema de cavitación, que es el tercero, era el fenómeno más importante. Es un fenómeno ultrasónico químico que se produce sin contacto directo. Por un fenómeno de compresión-descompresión se producen pequeñas burbujas. Y estas producen pequeñas cavidades dentro del cristalino. Imagínense que este movimiento genera burbujas, pequeñas burbujas. Esas micro burbujas se meten adentro de la corteza y del núcleo, se van metiendo. Pero ¿qué pasa? Cuando la onda esa de choque o esa compresión-descompresión aumenta y disminuye, las burbujas se abren y van generando microfracturas en el tejido. Esto es casi indetectable. Pero antes se le daba mucha importancia y pensaban que era el fenómeno más importante. Pero la realidad es que un médico chileno ganó un premio mostrando por qué la cavitación, o sea, que este fenómeno de cavitación no se daba en general en la FACO que hacemos cotidiana. ¿Por qué? Porque para que se dé ese fenómeno de cavitación, en este video les voy a mostrar cómo se generan esas micro burbujas, que esas micro burbujas, ¿ven? Ese es el fenómeno, compresión-descompresión, esas micro burbujas se forman y se meten adentro del cristalino y van rompiendo. Pero este médico se puso a estudiar un poco, generó, diríamos, una cámara artificial que simulaba el ojo y se dio cuenta que esas microburbujas no son relevantes en la FACO convencional. ¿Por qué? Porque necesitan primero un tipo especial.
Entonces, ciertos tips suprimen esa formación de burbujas. Segundo, es porque necesitas tener el poder al 100% para que se formen esas burbujas. Y casi nunca, y hoy menos, usamos 100% de poder. Y lo tercero y lo más importante es que no se forman esas burbujas cuando uno está en contacto con el cristalino, que normalmente uno tiene apoyado la punta del faco al cristalino. Entonces, con este video, por supuesto, que armó todo este lío, pero armó cámaras artificiales en las mismas condiciones, eso es lo que se ve como cavitación, eso es la cavitación real, pero disminuye con ciertas características. Entonces, terminó probando con este video que la cavitación no es diríamos, el fenómeno por el cual rompemos el cristalino, y sí, lo más importante es el corte mecánico directo y la onda de choque. ¿Por qué le digo esto? Porque muchas veces cuando yo empecé a operar hace muchos años en el Agleize me daban una punta que era redonda, de los golpes que tenía, toda marcada, y era casi redonda. Cuando uno ponía una puntita nueva, un tip nuevo, afiladito y qué sé yo, el ultrasonido funcionaba mejor. Antes no le daban bola, decían, no, con cualquier tip anda bien, pero la realidad es que cuanto más nuevito y más cuidado está el tip, mejor funciona el ultrasonido. Eso, por supuesto, si hablamos de cataratas más duras. Hoy en día cada vez se operan cataratas más blandas y el ultrasonido cada vez se usa menos, pero igual hay que nombrarlo. Entonces, como les dije antes, el poder, 30% de potencia, se mueve 30%. Ustedes calculen que el 100% de oscilación es 0,1 mililitro, 0,1 milímetro, perdón. Entonces, cuando ponemos 50% es 0,05. Bueno, eso es todo lo que se mueve cuando cambiamos la potencia de ultrasonido en el panel de control. ¿Cómo obtenemos el ultrasonido? Pedal en posición 3. Cuando le damos, acuérdense que las posiciones del pedal son aditivas, o sea, no puedes hacer 1 sin 3. Haces 1, se suma el 2, y cuando vos pisás el pedal a fondo, se suma 1, 2, 3. ¿Está bien? O sea, las 3 funciones: irrigación, aspiración, ultrasonido. Muy importante, los tipos de ultrasonido. Continuo. Ustedes aprietan el pedal, cuanto más a fondo aprietan, más poder. ¿Está bien? Aprieto más a fondo, más poder, pero no hay cortes, esto es ultrasonido todo el tiempo, esto se siente hasta que ustedes sueltan el pedal. Lo importante del ultrasonido continuo es cuándo lo vamos a usar. Si nosotros hacemos surcos, no necesitamos tener espacios vacíos entre los pulsos, entre los diferentes pulsos, no necesitamos, porque en este momento que no hace ultrasonido, el cristalino haciendo un surco, la punta empujaría el cristalino. Entonces, el surco en general se hace con ultrasonido en forma continua. Cuando vamos al pulseado, recuerden esto, el pulseado varía el poder, pero no el espacio entre ellos. Estos son un pulseado que se llama 50% de duty cycle. ¿Qué quiere decir? El tiempo que está on y el tiempo que está off. 50 y 50. Esto todas las máquinas lo tienen. Entonces ustedes lo que van a hacer es lo siguiente. Presionan el pedal, cuanto más a fondo el pedal, más potencia el ultrasonido, pero los espacios entre uno y otro siempre son iguales. Esto van a sentir esto. O sea, siempre el espacio entre uno y otro es igual. Los aparatos viejos tienen todo este pulseado y lo que nos ayuda es, entre pulso y pulso, permite enfriar la punta y lo que permite es que el resto evite la repulsión. Entonces, en este momento, el aparato, la punta de faco, aspira el pedazo, le pega, lo rompe con el pulso y lo aspira en el pedazo que no hay pulso. Por último, el modo, lo que se llama burst, cuando ustedes aprietan el pedal, lo que hacen es, cuanto más a fondo, más juntos los pulsos. ¿Qué pasa? Imaginen que tienen un pedazo muy duro, Entonces ustedes aprietan el pedal y hace un tss, tss. Y ustedes necesitan más ultrasonido, entonces aprietan y va acelerando hasta que al final se hace continuo. El burst es como un golpe, pero piensen esto, cuando ustedes aprietan el pedal, siempre sale a fondo. ¿Qué quiere decir? Si ustedes pusieron poder 80%, ni bien aprietan el pedal, sale un pulso de 80. Entonces, lo que buscamos en estos casos es
cuando hay cataratas muy duras, poder entregarle la máxima potencia. Pero fíjense que lo importante en esto es entregar. O sea, entregar, yo le digo, al pedazo que tenemos agarrado, la cantidad justa de ultrasonido, porque cuanto más ultrasonido hagamos, más calor generamos y más, diríamos, más lesión endotelial podemos provocar, más edema en la córnea, etc. Entonces, tenemos que tratar de utilizar la cantidad de ultrasonido necesaria. Ustedes fíjense el pulseado, si tienen un pedazo que es una corteza media tranquila, aceleran un poco y por ahí te comes la corteza, pero si tenés un núcleo, vos acelerás más y el aparato va tomando esa distancia y acelera más. Este modo, que es el más utilizado porque es el que ahorra energía, es el que no dispara energía innecesaria, hoy en día los pulsos no son fijos 50 y 50. Los aparatos que dicen faco frío, faco regulable, lo que permiten es regular estos espacios, que por ejemplo digan 10% ultrasonido, 90% de espacio de aire, de enfriamiento. Eso es casi nada, pero bueno, hay veces que con solo ese poquito pulso de ultrasonido, cantidad es suficiente. A eso le llaman faco frío y uno puede regular si el pulso es 50 on, 50 off o 20 on, 80 off. ¿Entendés? Entonces uno puede ir regulando eso. La cosa es entregarle a cada pedazo la energía necesaria. Algo dijo Gustavo de esto, calculen que las energías, antes había una pieza de mano para cada tecnología. Hemos utilizado piezas de mano que hacían láser, o sea, quemaba el cristalino. Otras que, como el Aqualace, era una pieza especial de mano que era como una pequeña hidrolavadora. Otras piezas de mano que tenían un movimiento que en vez de ser ultrasónico, era sónico y se movía 100 veces por minuto en vez de 30.000 por minuto. Lo más moderno hoy es en lo que se llama el ultrasonido oscilatorio torsional, que se mueve de costado. Ese movimiento torsional de costado es un movimiento sónico. Y lo otro que hay que saber es que el movimiento sónico es axial, para adelante y para atrás. Y eso es el que usamos casi todos. En cataratas más blandas se puede utilizar este torsional o ósil, o se pueden utilizar energías combinadas. En momentos que uno, por supuesto, hace un surco, hacer el surco con un convencional axial, y en el momento que va rompiendo los pedazos, puede utilizar el torsional. Cuando hay aparatos que tienen mucha regulación, ¿no? Y que cuando ves que con el torsional no se puede romper el pedazo, pasan automáticamente a axial. O sea, hoy hay mucho software para regularlo, pero lo más conocido hoy y lo más utilizado es torsional. En catarata muy blanda se puede hacer torsional solo o combinar axial con torsional. Antiguamente había varias piezas a mano, una para cada función. Hoy hay algunas que hacen las dos cosas juntas. Como creo que les mostró Gustavo un poco, ¿cuál es el tema del ultrasonido axial? Es que el axial genera mucho más calor, el ultrasonido axial, que el torsional, ¿no? Genera mucho más calor, ¿por qué? Porque la frecuencia es mucho mayor. Por supuesto que en cataratas duras el torsional no sirve para nada, entonces pues sirve muy poco, diríamos, solo para los restos. Pero cuando vemos este video nos fijamos cómo se mueve. Y fíjense, el axial se mueve para adelante y para atrás, y el torsional, si lo miramos de frente, se mueve para los costados, y ahora van a ver. Pero lo que dijo Gustavo está bien. Si ustedes a este torsional que oscila le ponen una punta recta, no se mueve nada. La punta tiene que ser curva. Entonces, con esa punta curva, como se ve ahí en el gráfico, ese movimiento oscilatorio genera ondas. ¿Estamos? Entonces, y acá, en esta imagen, se combinan las dos tecnologías. Por supuesto que la tecnología torsional está hecha para ahorrar energía, disminuir calor. Vamos a ver otra parte importante y después la vamos a juntar toda, que es el flujo. Flujo, que quiere decir movimiento. Cuando hay flujo, hay movimiento o pasaje de líquido de un lugar a otro. Se puede medir en centímetros cúbicos minuto o mililitros minuto. Se puede regular en una bomba peristáltica, como dijimos 20, si ustedes le ponen potencia 20, 22, 24, 26, esos son 26 centímetros cúbicos por minuto. Y el flujo, que yo les voy a mostrar acá, produce, cuando yo le pongo 26, es la velocidad con la que va a girar esto. Es muy importante esto, el flujo produce una fuerza para atraer los pedazos a la punta. ¿Qué quiere decir?
Esto, calcula que hay pedacitos que dan vuelta acá. Bueno, cuando aumento el flujo, estos pedacitos van a ir más rápido para la punta. Es fuerza para atraer. Cuando hay flujo, ¿qué quiere decir? Hay movimiento, no hay vacío. ¿Estamos? O sea, eso hay que saberlo bien. Cuando hay flujo, no hay vacío. En realidad, para que haya un movimiento líquido, tiene que haber en un lugar, o sea, una diferencia de presión, pero no es un vacío real. Pero recordar entonces, flujo, movimiento o pasaje de líquido, cuando esto se va moviendo. Ahora, ¿qué pasa? El vacío es cuando no hay movimiento de fluidos. Entonces empieza a correr el vacío cuando un fragmento de cristalino tapa la punta. Y ahí ocurre esto. El fragmento de cristalino tapa la punta, la bomba sigue girando, pero genera vacío en toda esta línea. Ese vacío que se genera en la línea se transmite sobre el pedazo. Y recuerden esto, el vacío produce fuerza para sujetar, no para atraer. Recuerden esto, si ustedes tienen pedacitos flotando acá, dando vueltas, fuera de la punta y le aumentan el vacío, no va a cambiar nada. El vacío es cuánto o cómo lo sujeto. Una vez que el pedacito tapa la punta y se detiene el movimiento de fluidos, la bomba peristáltica sigue generando vacío y es la fuerza de sujeción. Es como si yo dijera, le pongo 100 de vacíos, sujeto algo con 2 dedos. Le pongo 200 de vacíos, sujeto algo con 3 dedos. Le pongo 500 de vacío a la máquina, lo sujeto con 5 dedos. Pero si no lo tengo en la punta, no importa los 500 de vacío. Entonces, cuando el flujo es 0, comienza el vacío. Estas dos cosas las vamos a tener constantemente cuando estemos operando. Circulan los pedazos hacia la punta, una vez que apenas que bloquean la punta, empieza el vacío, se rompe el pedacito, se rompe el vacío, flujo, trae más pedazos. Eso es una secuencia que van a estar todo el tiempo, que va a ocurrir todo el tiempo en el segmento anterior. Con respecto al pedal, dos cosas interesantes, acuérdense que yo les dije en los modos ultrasonidos, pedal 1, después se suma el pedal 2, aspiración, esto es irrigación, aspiración, y ultrasonido. Se puede regular, en realidad lo que siempre conviene regular es la altura del ultrasonido, que sea bastante alta, así ustedes pueden poder regular la cantidad de ultrasonido necesaria. Hay algunos vitrectomos que lo que te permiten es hacer 1, irrigación, y 2, pero sin que uno llegue al máximo de aspiración, se active el ultrasonido. Uno puede pisar el pedal en 2, por supuesto, pisa 1, pisa mitad 2, y acá cuando está en la mitad del 2 con poca aspiración, hacer un toque de costado y ya aparece el ultrasonido. Son funciones que se agregan en los aparatos un poco más nuevos, pero lo lógico es, apretan 1, se suma el 2, y cuando el 2 está al mango, ahí aparece el 3. En la función, esto es ultrasonido. Cuando tenemos el final de la cirugía, irrigación, aspiraciones, irrigación cortito, aspiración muy largo, para que ustedes tengan el control. IA tiene 2 funciones y esto se pasa cuando ustedes setean el aparato en posición, diríamos, en IA, para lavar los restos. Recuerden siempre que el aparato al principio, uno no puede ir mirando la pantalla, uno va operando mirando el microscopio y mirando el ojo, lo que pasa en la punta. Entonces, el aparato tiene un volumen. Con esto siempre les digo, un volumen para la posición 1, un volumen para la posición 2 y un volumen para la posición 3. Por ahí uno dice, che, no sé dónde estoy. Bueno, cada uno tiene su sonido, entonces por eso siempre les recomiendo pongan el volumen alto al principio y no pongan música para operar, porque ustedes van a saber en qué estado está, por supuesto mirando la punta, ¿no? Pero escuchando el volumen. Entonces es importante al principio empezar con volumen alto. Hay diferentes, esto es lo básico, los aparatos tienen todos hasta el último modelo, lo que se llama un modo lineal y un modo panel. El modo lineal, que siempre es el más recomendable, es una línea que cuanto más presionamos el pedal, mayor potencia de ultrasonido. El modo panel, mayor potencia de ultrasonido y mayor aspiración. La aspiración va subiendo progresivamente. Mientras que el modo panel, imaginen que yo le puse un vacío de 400, cuando paso a modo vacío, este aparato va directo a 400. O cuando paso a ultrasonido, que por ejemplo le puse, no sé, 90 ultrasonido, ni bien piso el pedal una puntita del 3, ya me entrega los 90. Esto es para cirujanos con mucha experiencia y hace un poquito más rápida la cirugía, pero la hace muy peligrosa. Siempre lo más importante es que ustedes tengan el control del equipo, no que el equipo los controle a ustedes. Imagínense que tienen un pedacito de cortecita chiquitito y ustedes le pusieron 90 de ultrasonido, que es guarango, mucha cantidad.
apenas pisen el pedal en 3, eso te entrega 90, y posiblemente la onda expansiva pueda romper, por supuesto, el pedazo de cristalino, pero también la cápsula. Entonces, cuando ustedes tienen un pedacito medio transparente, muy finito de corteza, ustedes aspiran y hacen un poquito ultrasonido medido. Por eso siempre poner en modo lineal. Modo lineal. Importante, como les dijo Gustavo, no les voy a contar, hay diferentes puntas. En general, lo más lógico es que usen algo biselado en 30 grados, porque tiene una superficie coherente con la aspiración, y si usan muy biselado, hay una diferencia de distancia entre la punta y lo que ustedes ven, es más fácil de romper la cápsula, y si tiene 0, la punta se ocluye muy fácil y el vacío es... Uy, no sé qué toque, ahí está, muy bien. Bueno, con respecto al sleeve, y esto es extremadamente importante, las puntas, los tips de metal, a ver si en la próxima, no, los tips de metal tienen una medida, 0,9, 1, 1.1, entonces imagínense que ustedes le ponen el capuchón en el sleeve, le ponen cualquiera. El líquido, recuerden algo, el líquido, acá está, el líquido tiene que salir, acá yo les marco, el líquido tiene que salir, ven que esto queda como una funda bien pegado, el líquido tiene que salir por acá, no por acá adelante. Si ustedes le ponen un sleeve que es grande y el líquido sale para adelante, cuando ustedes toquen la irrigación y vayan a buscar un pedazo, van a ver que el líquido que sale para acá adelante les está tirando el pedazo para afuera, les eyecta el pedazo. Entonces, el sleeve tiene que coincidir con el tip, es muy importante, o sea, tiene que ir como justito ahí, porque el líquido tiene que salir por los costados. Generalmente los diferentes laboratorios usan diferentes colores para la medida, te dicen el tip que es de titanio, rosita, va con la funda rosa. Entonces, no agarren cualquiera, porque muchas veces ahí se generan problemas. Otras cosas importantes, como muy sutiles, que algo les contó Gustavo, es que lo que tratamos de hacer siempre es meter mucha agua adentro, porque si ustedes sacan más de la que entra, colapsan. Entonces, meter mucha agua adentro. Con eso hacen los slips súper especiales, le ponen nombre Intrepid, qué sé yo, que tienen agujeros más grandes o algunos 3 agujeros, para meter mucha irrigación adentro. Y utilizan bien el espacio para poder meter mucha irrigación y enfriar la punta. Son pequeños cambios que por ahí al principio uno no se da cuenta. Y esta es la punta que yo les dije. Esta es la punta Kellman, que lo que tiene es, al ser curva, cuando gira genera ondas. Pero bueno, con respecto a la parte, ya vimos 45, 30 o 15, lo más seguro es 30. Lo más seguro para operar es 30. Con respecto a la IA, y esto es un caso, es un tema importante, hay ciertos... Uno va a aprender a operar en base a cómo te ayude tu instructor. Y después en algún momento podés decir, che, cambio lo que me enseñó mi instructor a hacer otra cosa. Si tu instructor usa una manito, una unimanual, vos seguramente vas a salir operando con la unimanual. Si tu instructor utiliza 2 manitos, o sea, lo que se llama lavado bimanual, vos vas a terminar usando bimanual. En realidad uno debería estar capacitado para usar las dos cosas, pero entre estas dos cosas hay ventajas y desventajas. Las ventajas son estas. Estas 2 puntitas, ustedes calculen que tienen que irrigar una cantidad y aspirar otra cantidad, pero siempre irrigar mucha cantidad. Entonces, lo que hay que conseguir es que la punta de irrigación, yo algunas veces le he dicho al cordobés que la irrigación sea groseramente más grande, tiene que sobrar, para que ustedes puedan aspirar sin generar colapso. ¿Está bien? Lo que tienen estas 2 manitos, la ventaja es que son intercambiables. Puedo cambiar una de otro lado y aspirar en lugares que con la unimanual son más incómodas. Pero para mí sigue siendo la mejor hoy, la mejor unimanual, una que tiene un sleeve de silicón y una punta de silicón. El sleeve de silicón me va a proporcionar la mayor cantidad de agua adentro del ojo en forma hermética. Y el sleeve que está acá de silicón me va a proporcionar que si yo puedo tener pequeños toques en la cápsula, puedo no romperla cuando la aspire. Entonces, para mí, la mejor en hidrodinámica, diríamos, es esa. Cuando se ven las diferentes marcas que hay, acá yo les muestro, el orificio de aspiración es muy chiquito, pero el agujero metálico está cubierto por un agujero de silicona. Entonces, cuando toca la cápsula, pega en el borde de silicona y no la rompe. Pero ¿qué pasa? La irrigación que tira esta punta es enorme, tira mucho caudal de líquido, entonces lo que nos permite es que podamos aspirar tranquilos. Entonces, estas son
para mí entender, la mejor unimanual, y que no tenemos que agregar otro agujerito más en el ojo. Esto son cosas que se le agregan, que son insertores automáticos de lentes, que son cosas que tienen algunos equipos, pero no se usan de rutina, así que es importante saberlo, que hay algún aparato que inyecta directamente el lente en 3 fases. Algunas cosas importantes. El surge, ¿qué es el surge? Se produce el surge cuando un fragmento que ocluye la punta y al mismo tiempo genera en la línea de aspiración vacío máximo. Y piensen esto, se tapa la punta, ocluye y empieza a generar vacío. El aparato sigue generando vacío, vacío, vacío hasta que se colapsan las mangueras. En ese momento es aspirado de golpe. ¿Qué pasa? Estas mangueras quieren volver a su estado natural. Entonces, ¿qué hacen? Aspiran líquido, pero aspiran una cantidad mayor de líquido, porque tienen que, diríamos, retornar, o sea, volver a su posición natural. Entonces, aspiran más líquido del que normalmente entra. Entonces ahí, eso es lo que se llama surge o colapso. En ese momento es un punto en donde nosotros podemos tener un colapso en la cámara anterior y que se acerquen las estructuras o romper la cápsula. Entonces, se produce el surge es el sub y baja de esa cámara. ¿Cómo se ve el surge? Porque se mueve el iris o se ve que disminuye la distancia anteroposterior en la cámara. Pero técnicamente se genera cuando un fragmento que ocluye la punta y al mismo tiempo genera en la línea aspiración de vacío, es aspirado. Es en este momento cuando entra la gran cantidad de líquido por la línea de aspiración y aparece el colapso. Cuando ustedes ven esto, hay algunas formas de ir mejorándolo, porque esto se ve fácilmente y rápidamente en la cirugía. Hay aparatos que tienen un control digital. O sea, digital, ¿qué quiere decir? Que no lleguen a 500 de vacío y a colapsar las mangueras. Entonces, cuando ven que el fragmento de la punta está tapando la punta, bajan la potencia de aspiración. Lo segundo es que cuando destapan, o sea, acá dice occlusion break, cuando destapan eso, lo que hacen es no mandan la bomba a la misma velocidad, frenan la bomba para que la bomba chupe más lento. Entonces, estos son mecanismos que regulando el software pueden hacer que esos colapsos sean como más redondos, diríamos. Muchos aparatos tienen estos sistemas, pero te lo venden como Active Fluidic, Gravity Fluidics, o sea, es una regulación con software para evitar esos colapsos. ¿Está bien? Bueno, vamos a otro concepto que es el rise time. Habíamos dicho, es el tiempo que tarda el equipo en llegar al vacío preseteado después de ocluir la punta. Imagínense que yo tengo un vacío de 200. Bueno, el aparato, recuerden que va a tener un sonido. Entonces, ocluyo la punta, piso el acelerador, empieza el vacío hasta que llega a 200. Bueno, si yo le pongo el rise time es ese tiempo que tarda hasta que llega a 200. Normalmente te avisa, cling, 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 te avisa, los aparatos te avisan que llegan a 200 y están manteniendo en 200. Entonces, ese tiempo que se tarda se llama rise time. Por supuesto, varía según el flujo que se utiliza. Si ustedes operan con una bomba peristáltica y le ponen 22, va a tardar más tiempo. Si ponen 28, o sea, la bomba va a circular más rápido, 28 de flujo, va a ser y va a llegar más rápido el vacío. Entonces, depende de la velocidad del flujo. Con flujos más altos, tenemos menos tiempo para tomar decisiones. El rise time es más corto, pero ya saben que la cirugía es mucho más corta. Entonces, saber, acá es un ejemplo, tanto cuánto tarda una peristáltica en llegar al rise time y cuánto tarda una Venturi. La Venturi dijimos que es más rápida. Otras partes del equipo importantes, la diatermia para cauterizar los vasos, se hacen esclerocorneal. El vitréctomo, generalmente son vitréctomos anteriores, no son para meterse en el polo posterior, pero son vitréctomos eléctricos, en la mayoría de los casos eléctricos, o neumáticos si es un Venturi, pero son vitréctomos que tienen poco corte y sirven para aspirar. Algunos podemos entrar por par plana a la parte de atrás de la cápsula, pero no meternos al centro del ojo. Pantalla de video, programas, etcétera, existen un montón de accesorios que cada vez le agregan más cosas. Yo les voy a dar unos parámetros que son importantes para empezar.
nosotros tomamos como una catarata núcleo 2, núcleo 3, lo ideal. Lo ideal no es empezar con una catarata muy transparente, ni tampoco empezar con cataratas, diríamos, tan duras. Pero fíjense que si tenemos que hacer un surco, en la parte del surco tenemos que subir el ultrasonido, 60, 70% continuo. ¿Por qué? Porque primero no tenemos que desplazar el cristalino, los tenemos que cortar, tenemos que hacer surcos, por eso la potencia alta. Segundo, el cristalino ahora está en su bolsa, en el saco, bien abajo, entonces ese ultrasonido genera poco daño para la córnea, o sea, si hay que usar el ultrasonido, hay que usarlo lo más profundo posible, y continuo para que no genere arrastre. El vacío, ¿para qué dijimos que era? Dijimos que era para sujetar, yo no necesito sujetar ningún pedazo, o sea que el vacío bajo, el vacío en esta etapa baja porque yo no necesito sostener, no voy a agarrar, tengo que hacer un surco. Y el flujo en general se pone intermedio alto. Habíamos dicho que el flujo servía para enfriar la punta y era para atraer a los pedazos. Acá los pedazos no se van a mover claramente, pero lo que yo tengo que hacer es mantener la punta fría, entonces tengo que circular agua. Por eso, para un surco más o menos de una catarata núcleo 2, 3 o 4, yo les diría flujo alto, ahora que es seguro, porque tienen todo el cristalino en la bolsa, vacío bajo y ultrasonido alto de 60 o más continuo. Cuando vamos a emulsificar, partimos los 4 pedacitos, ultrasonido intermedio, porque en general, pues, dependiendo de la dureza, pero pulseado, ¿por qué? Porque le vamos a permitir que vaya rompiendo, pero que vaya metiéndose los pedazos adentro. Vacío alto, 200, 300, 400. ¿Por qué? Porque tenemos que sujetar el pedazo para ir chopeándolo, cortándolo. Acá sí necesitamos sujetar. Y los flujos nos van a marcar la velocidad. No tiene que ser un flujo muy alto ni muy bajo, un flujo intermedio en estos casos. ¿Por qué? Porque nos van a dar la velocidad con la cual terminamos la cirugía. Lavado de pinúcleo, por supuesto, al final, cuando quedan los restitos, siempre todo bajo. No necesito ni ultrasonido, por supuesto, vacío bajo, porque no necesito sujetar nada, los pedacitos se comen, y el flujo bajo también, porque acá cualquier movimiento me como la cápsula. Nosotros vimos todas las piezas separadas y hay que juntarlas un poco en estas 3 diapos que nos quedan. El problema es que vimos todas las piezas, pero lo más importante es cómo se mueven los fluidos dentro del ojo, y esa es la facodinamia. Lo importante de esto es mantener un ambiente estable en la cámara anterior y presurizado durante toda la cirugía. Presurizado quiere decir que ustedes tienen que tener una cámara con cierto volumen y los pedazos se tienen que mover como yo les mostré antes, alrededor de la punta hacia la punta, para mantener una estabilidad en la cámara. ¿Cómo se da estabilidad? Esta estabilidad está dada por un balance entre lo que ustedes le ingresen al ojo y lo que ustedes le saquen del ojo. Lo que ingresamos al ojo está dado por la columna, ya habíamos dicho, la columna de presión hidrostática. Levantamos la botella, buena cantidad, buena entrada. Versus los egresos. ¿Cuáles son los egresos? Los egresos son el flujo, calculen que el flujo, dijimos, centímetro minuto, es cuán rápida va a ser la cirugía, pero cuánto voy a aspirar yo. Le ponen 22, eso saca 22 centímetros cúbicos por minuto. Pero si le ponen 36, eso va a sacar mucho más. Entonces, se regula con el flujo de la bomba peristáltica, con las pérdidas incisionales. Muchas veces yo veo gente operar que veo que sale el líquido por los costados de la incisión, quiere decir que la incisión es grande, y por los costados de la paracentesis. Ustedes calculen que esa fuerza que empuja, que debería empujar los restos hacia el centro, los empuja para la segunda mano y los empuja para acá. Entonces estamos perdiendo fuerza, y lo que estamos perdiendo es cámara. ¿Por qué? Porque sale mucho líquido, no más que el que entra, porque si no estaría colapsado, pero sale bastante cantidad de líquido innecesario. Si yo en esta herida cierro un puntito acá y cierro un puntito acá y lo comprimo más, ustedes van a tener más cámara y los pedacitos que floten acá van a entrar a la punta. Entonces, los egresos, bajar el flujo de la bomba, las pérdidas incisionales y el vacío post-oclusión. Recuerden una sola cosa, y ya casi terminamos, que acá lo que nos medimos en el Serge es cuánto le poníamos de vacío. Le poníamos, por ejemplo, 500. La máquina, hasta generar 500 de vacío, colapsa toda esa manguera. Cuando se descomprime, va a chuparse esos 500 de vacío. Entonces, va a chupar mucha cantidad de líquido. Lo que nosotros necesitamos es, en ese momento, se mide como un egreso. Entonces, el vacío post-oclusión, si tengo 300, si tengo mucho colapso, mucho surge, bueno, si tengo 500, pongo 300. ¿Por qué? Porque cuando se desocluya, va a aspirar menos.
Bueno, entonces dijimos, pérdidas incisionales muy importantes. ¿En qué momento la cámara es inestable? Dijimos en el momento post-oclusión, o sea, cuando se desocluye esa punta. El colapso post-oclusión es el SERS, se los vuelvo a repetir, es el vacío que alcanza la línea de aspiración, punto ocluido, y genera una desoclusión brusca. Ahí genera lo que se llama aumento transitorio del flujo. Ese aumento transitorio del flujo tiene que ser, diríamos, tiene que ser, se me escapó la palabra, es ese vacío, tiene que compensado por la cantidad de líquido que entra, por eso siempre hay que meter más líquido que el que sale. Ustedes fíjense que si ese líquido que voy a chupar no puede ser compensado por lo que entra, por la infusión, voy a tener colapso de la cámara. Entonces, generalmente lo que tenemos que hacer es mucha irrigación, menos aspiración. ¿Qué hacer cuando cuando está inestable la cámara? Lo que ya dijimos, si lo aprendimos de esta manera, aumentar la presión hidroestática, levantamos la botella o bajamos el flujo, cerramos las pérdidas incisionales o bajamos el vacío post-oclusión. Con eso vamos a mejorar la estabilidad de la cámara. Hay algunos laboratorios que dicen utilizar mangueras más rígidas, también tienen algún truco. ¿Por qué? Porque al no generar tanto colapso de la manguera, no generan tanto colapso post-oclusión. Entonces, solamente con esto vamos a manejar el SERS y lo que ocurre adentro de la cámara anterior. Hay sistemas que tienen estos más modernos, sistema de manguera más rígida o sistema de venting que aspira acá y no aspira en la cámara anterior, pero lo más importante es modificar esas variables que nosotros dijimos. Hay, por supuesto, aparatos cuanto más modernos, más sensores, más caros, menos duran, y tienen estos sensores dentro de los cassettes, y permiten un poco regularlo, pero sí o sí, todas las funciones que nosotros hablamos hoy son estas, pero nada va a ser automático. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es poder modificar los 3 o 4 parámetros para disminuir esto, y después estos sistemas automáticos los van a ayudar un poco más. Bueno, esto es la charla de facodinamia. Siempre hay preguntas por ahí, es un tema medio largo que hay que pensarlo, pero siempre hay que volcarlo a la práctica diaria que tiene cada uno. Bueno, muchas gracias y cualquier duda me pueden preguntar. Buenísimo, Lucas. Muy clara, como siempre, Lucas, la charla. ¿Alguna pregunta que le quieran hacer al doctor antes de pasar a la última clase? ¿No tienen preguntas? Bueno, cualquier cosa pueden mandarlas. Ahí, Lucas, agradecen y preguntan qué libro de facodinamia recomendás. Mira, hay un libro que es un libro clásico de facodinamia, por supuesto, todo lo básico está. Hay uno que es el más conocido, después se los mando, que es el más conocido, el de facodinamia, que tiene muchas ediciones. Lo que sí, al no estar actualizado con los nuevos aparatos, con las nuevas cosas de software nuevo, cassette nuevo, pero lo básico está todo. Esto es lo más importante y está hecho en base a ese libro y no me acuerdo ahora cómo se llama el nombre, pero bueno, se los averiguo y se los mando. Pero es el más común, el más conocido. Bueno, cualquier cosa después me mandás un mensajito, Dale, mando, Lucas, no hay problema. y le paso. De paso saludo ahí que ya lo veo a Álvaro. ¿Qué haces, Álvaro? Hola, Fabio. Gracias por hacerme el enroque. Ahí escuché las 2 clases en la calle, así que buenísima. Sobre todo Te mando un saludo, Álvaro, mucha suerte. Abrazo. Abrazo. Gracias, Lucas. Suerte. Chau. Chau, Fabio. Abrazo Gracias a la por todo. familia. Gracias. Adiós. Bueno, Álvaro, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, todo tranquilo. Álvaro, ¿podés acercar un poco o elevar la voz, acercar un poco el micrófono? Sí, no, puede ser que era eso. Ahora estoy mejor, ¿no? Sí. Ahí está, ahí te escucho mejor. Bueno, Álvaro, dale, cuando quieras. Ahí voy. Y ahí está, ya la estoy viendo. Ahí va, listo. Buenísimo. Bueno, espero que sea breve y concisa, ya por ahí se quieren ir.
Esta es la última clase del día y es un popurrí de temas que incluyen la preparación preoperatoria, la preparación anestésica y todo el tema de la medicación en el contexto de una cirugía de cataratas. Un poco la idea era dividir en tres los objetivos de la preparación principalmente. En el preoperatorio, en el intraoperatorio y en el postoperatorio. En el preoperatorio, ¿cuáles son los objetivos de la preparación? El principal, que va a estar en todas las instancias de la cirugía, es reducir la chance o los riesgos de infecciones postoperatorias. Principalmente las endoftalmitis, que es el gran cuco que tenemos todos los que operamos cataratas. Después disminuir la miosis intraoperatoria, ese es un objetivo previo a la cirugía. Disminuir la inflamación y evitar o tratar de que el paciente llegue a la cirugía con el menor estrés psicológico posible. Durante la cirugía también vamos a tener intervenciones para reducir la chance de infección postoperatoria, estos son los más importantes. Disminuir la miosis intraoperatoria, el dolor intraoperatorio y también el estrés psicológico intraoperatorio. Y en el postoperatorio sigue existiendo el mismo objetivo, que es evitar las infecciones postquirúrgicas, disminuir las inflamaciones postquirúrgicas, y acá aparece un nuevo ítem que es el de reducir el edema macular cistoideo, que también es inflamatorio, pero como ítem especial por la medicación que vamos a usar. Cuando pasamos ya, digamos, a la parte específicamente del preoperatorio, principalmente para todo paciente que estamos por operar es importante arrancar por una buena comunicación, entender cuáles son los motivos de la consulta, hacer una buena evaluación clínica. Obviamente cualquier cirugía de catarata implica que nosotros conozcamos bien al paciente, conozcamos bien el ojo, si tiene comorbilidades, si tiene factores de riesgo, si tiene exfoliación, si dilata bien, si dilata mal, si es diabético, si toma medicación, por ejemplo la tamsulosina, si ha tenido cirugías previas, no es lo mismo un ojo que se operó con cirugías previas, vitrectomía, cirugía de glaucoma, al no haberse operado nunca, etc. Y en esa charla, en el preoperatorio, tenemos que hablar de los riesgos, de los beneficios de la cirugía, de las expectativas de las cirugías, y obviamente termina todo con un consentimiento informado que tiene que estar completo, firmado, antes de arrancar la cirugía. Hoy en día hay unos consentimientos de la Sociedad Argentina de Oftalmología o del CAO mismo que tienen... están completos para cada una de las prácticas, y el de cirugía de catarata es súper completo. En general, en el instituto donde yo opero, usamos ese, pero siempre es recomendable que el consentimiento sea completo y que el paciente lo lea y pueda preguntar y demás. Ahora bien, lo que tiene que ver con los antibióticos, acá hay una cuestión de creencia más que de comprobación empírica. ¿Por qué? Porque la verdad que no hay evidencia para demostrar que los antibióticos en gotas o mismo por vía oral tienen una demostración fehaciente de que disminuyen el riesgo de infecciones postoperatorias. Es más, hasta algunos sugieren que podrían generar en uso prolongado resistencia antibiótica. Por eso, por ejemplo, en pacientes que se hacen inyecciones. Álvaro, Sí, discúlpame, se escucha un poco bajo, no sé, ¿hay forma de que te acerques más o subas lo mayor posible a el ver, micrófono? ahí. Sí, sí, y si no le va un poco la voz, Dale, porque sí, me están diciendo que se escucha bajito, ¿viste? Y yo también lo escucho bajo. dale, a ver. Lo que decía es esto, que está demostrado que en pacientes que se hacen inyecciones
continuamente, por ejemplo, en maculopatías que tienen inyecciones permanentemente de antiangiogénicos, el hecho de usar antibióticos previo a la inyección de manera prolongada puede generar resistencia antibiótica y es peor el remedio que la enfermedad. Por lo tanto, está en discusión este tema de dar antibióticos previos, pero el 90% de los oftalmólogos, en una encuesta en el survey de la Sociedad Americana del 2014, confirmaron que los usaban. Yo los uso, no conozco ningún oftalmólogo en el instituto y en general fuera del instituto que no dé antibióticos previos, y en parte se convirtió en una práctica que es bastante defensiva, que yo creo que es parte de un montón de las cosas que nosotros hacemos, y tienen que ver con una cuestión de jurisprudencia, que si llegara a haber una infección y no hubo un tratamiento profiláctico previo, tenemos más chance de ser condenados, aunque no haya evidencia científica para demostrarlo. Pero fíjense, dentro de los esquemas, la mitad de los pacientes tenían 3 días previos de antibióticos. El 30% un día previo y el 20% apenas llegan al quirófano. Y en general, hoy por hoy, más de la mitad de los pacientes, o más de la mitad de los médicos, mejor dicho, usan quinolonas de cuarta generación y algún 20% usan cipro, que es de tercera, y después aparecen el resto de los antibióticos. Ahora bien, con respecto a los AINES, ahí sí hay una demostración científica de todos los beneficios que nos traen. El AINE reduce el dolor intraoperatorio y previene la miosis intraoperatoria. Eso es fundamental. Esto es por su efecto de inhibidor de la ciclooxigenasa 1 y 2 que producen prostaglandinas, digamos, digamos, en el proceso inflamatorio. ¿Y cuál es la específica función del AINE para reducir la miosis? Es que en la práctica quirúrgica, cualquier contacto que hagamos de instrumental o manipulación del tejido iridiano genera prostaglandina, y eso genera una miosis intraoperatoria. Eso se nota mucho cuando no está. La verdad que los pacientes que no se colocan AINES, y eso yo lo veía mucho en los pacientes que por ahí operábamos en el hospital, que no le podíamos recetar tanta medicación y solo le dábamos el antibiótico, la miosis intraoperatoria era mucho mayor. Y a diferencia de lo que es las gotas dilatadoras, esto en realidad no aumenta la dilatación primaria, sino que mantiene el tamaño pupilar con el que llega a la cirugía. No es que si nosotros le ponemos gotas de AINES, la pupila va a dilatar más, sino que va a mantenerse en ese tamaño con el cual lo recibimos por más tiempo. Y en ese sentido la prednisolona no tiene los mismos efectos y no es tan eficiente para hacerlo. Y otra cosa más que también es importante, que indicados previos a la cirugía también reducen la incidencia de edema macular cistoideo. Hay 3 tipos de AINES en el mercado. El Bronfenac, que hay muchas marcas, que es el más potente. El Nepafenac, que de los 3 es el que mayor penetrancia tiene mayor capacidad de ingresar al ojo. Y el Ketorolac, que es el que mayor abrasión de superficie tiene, es el que más agresivo es para el epitelio, y eso uno lo puede ver bastante con por ahí en ojos secos y demás, hacen queratitis. Si uno lo indica con mucha frecuencia, hacen mucha queratitis. Y ahora bien, lo que es la dilatación pupilar, obviamente que va a depender mucho del caso puntual. En general, nosotros en el instituto, todos los pacientes se dilatan con la suma de tropi más fenilefrina, salvo que tengan alguna contraindicación o alguna alergia. Y en los pacientes con IFIS o con síndrome de Iris-Floppy, la atropina es una herramienta súper útil. Siempre ténganlo en cuenta. A veces lo ideal es por ahí un rato antes o hasta días previos a atropinizar a los pacientes, pero a veces si uno recuerda, lee la historia, dice, uy, este paciente toma tamsulosina, no lo tuve en cuenta, y qué sé yo,
antes de arrancar ya una gota de atropina ayuda muchísimo, ¿está bien? Y lo que es de la dilatación puede ser intracamerular con adrenalina o intracamerular o en la infusión del suero. Ahora bien, pasamos a lo que es el intraoperatorio. Esta es la, digamos, práctica más determinante para disminuir los riesgos infecciosos, lo que es la asepsia y la antisepsia, ¿tá? Y con respecto a lo que es la antisepsia con iodopovidona, es el principal responsable de disminuir la endoftalmitis postquirúrgica. Está demostrado que baja más de 5 veces la chance de tener una infección cuando hay, digamos, una antisepsia con iodopovidona contra si no lo hubiera. Yo creo que hoy en día no existe nadie que opere sin esto, pero hay que tenerlo en cuenta. ¿Y cuál es el objetivo? Sacar los patógenos, los gérmenes patógenos de la superficie, sobre todo palpebral y de la conjuntiva, pero sin barrer la flora bacteriana normal, porque eso permite que no aparezcan gérmenes, digamos, de mayor virulencia. Lo que hay que tener en cuenta es que en piel y en párpados se pone digamos, al 10%, y en fondo de saco es la mitad de la concentración, es al 5%. Y esto que está acá escrito es fundamental. Hay que dejar pasar por lo menos 1 minuto con la gota de yodo en el fondo de saco. Si ponen una gota y al toque lavan, es lo mismo que nada. Aunque a veces el paciente, si tiene anestesia tópica, puede ser que se queje, puede ser que le arda, pero es fundamental. ¿Está bien? Y puntualmente yo y muchos otros cirujanos que conozco estamos agregando al final de la cirugía, por posible contaminación, digamos, intraquirúrgica, una gotita más de yodo al 5% en el fondo de saco. Ahora bien, vamos a lo que es los anestésicos. Este es un dato anecdótico. Fíjense, este es el primer trabajo publicado en The Lancet, 1884, y el uso de cocaína para anestesia tópica en cirugía del ojo. Con respecto a las anestesias, no hay ninguna anestesia que sea mejor que otra, y no existe nadie que solo opere con una anestesia, digamos. A ningún cirujano lo hace más habilidoso operar solo con anestesia tópica, ni un cirujano es mal cirujano si usa todo el tiempo anestesia paravulvar. Yo creo que cada anestesia también depende del tipo de paciente y del tipo de ojo o catarata que vamos a operar. Con respecto a la anestesia local, puede ser tópica, en gotas o en gel o combinadas. Puede ser tópica intracamerular con lidocaína al 1%, y puede ser subtenoniana con lidocaína o silocaína al 2%. Todas estas anestesias hay que tener en cuenta cuando uno las prepara, que sean sin fenilefrina. Eso es re importante, a diferencia por ahí de cualquier, un chalazo, ¿no? Un pterygium. Todas estas anestesias son sin fenilefrina, es el lidocaína sola. Y obviamente después vienen las anestesias un poco más invasivas, por decirlo, la perivulvar y la retrovulvar. Acá están los esquemas orbitarios. La perivulvar va al espacio extraconal y la retrovulvar va al espacio intraconal. La verdad que hoy por hoy casi todos hacen perivulvar, no hay demasiada diferencia anestésica, y para una cirugía de catarata tampoco lo hace en tiempo y en intensidad. En general, para lo que es la peri y la retro, se usa bupivacaína o una combinación con ropivacaína y con silocaína o lidocaína. Siempre que hacemos una anestesia local, vamos a necesitar de una sedación o una premedicación y un soporte anestésico por parte del anestesista. ¿Tá? Nadie opera solo con gotas y el paciente totalmente nervioso, ansioso, inquieto, movedizo.
la posibilidad de operar con gotas en general tiene que ver con una sedación simultánea. La neuroleptoanalgesia es un poco más profunda, en general suele necesitar propofol y para eso en general hay que ventilar, bolsear, salvo casos muy excepcionales no se usa, y en general la anestesia general, valga la redundancia, se reserva para casos muy especiales, niños, pacientes con patologías neurológicas o psiquiátricas, o qué sé yo, algún paciente muy hipoacúsico que nos da miedo, que no se porte bien abajo del microscopio y que no tengamos manera de pasar la información, de explicarle, de pedirle que se quede quieto, etc. Acá estamos, este es un cuadrito, la verdad que tiene que ver con la potencia. En general la ROPI, la UPI, vacaína tienen mayor tiempo de duración. ¿Ves? La UPI 2 a 4 horas, en cambio la LIDO es más potente pero es más corto el efecto, entonces se suelen hacer combinaciones. La verdad que en una cirugía de catarata no buscamos mucho prolongación de tiempo, es más, cuanto más rápido se vaya, menos efectos de diplopía, tosis vamos a tener, así que en general para cirugía de catarata con lidocaína alcanza. Volvemos a la encuesta de los cirujanos. Fíjense que el 35% elegía tópica con intracamerular y un 30% solo tópica. Yo puntualmente, si tengo que elegir y el paciente me lo permite, hago tópica intracamerular con una sedación por parte del anestesista. ¿Cuándo es fundamental hacer una anestesia subtenoniana o retrovulvar? Cuando creemos que la cirugía va a ser larga, cuando creemos que la cirugía va a ser complicada, cuando creemos que podemos llegar a necesitar ganchos de iris, cuando creemos que podemos llegar a tener que hacer una, digamos, conversión, hacer una extracapsular o hacer una herida grande, si tenemos idea que en algún momento podemos llegar a tener que hacer una vitrectomía, poner un trocar, cuando creemos que el paciente no va a colaborar, hay que tenerlo en cuenta siempre. Y para todos los residentes que arrancan, es fundamental saber hacer una paravulvar y saber hacer una subtenoniana. Eso es fundamental porque la subtenoniana la podemos hacer en el medio de la cirugía y eso nos va a ayudar un montón. Bueno, y acá están las razones, la verdad son diversas, ¿no? Simplificación de la técnica, confort del paciente, analgesia, etc. Obviamente que una de las cosas que queremos evitar son las complicaciones, por eso a veces la paravulvar, uno dice, no es solamente lo agresivo que es para una cirugía corta, sino que a veces nos queda una tosis residual, nos puede quedar un estrabismo residual, transitorio casi siempre, pero puede quedar permanente, no es algo tan simple y obviamente puede haber algún daño, digamos, de globo ocular, es muy infrecuente, pero puede pasar. Entonces, nada, acordémonos que cada paciente es distinto y cada anestesia está adaptada al caso. Ahora bien, vamos a la parte más funcional o demostrada de los antibióticos para prevenir las infecciones. El principal antibiótico que va a ayudar a reducir y a combatir la infección va a ser el intracamerular. A nivel, hoy por hoy, mundial, se puede usar la cefuroxima, que es una cefalosporina de segunda, que está demostrada en la mayor parte de los últimos trabajos que disminuye un montón la tasa de endoftalmitis, casi que la baja de 0,2% a 0,02%, y el otro antibiótico que demostró funcionar de forma intracamerular es la moxifloxacina libre conservante, ya sea el Vigamox, que uno lo puede tomar del frasco y después lo diluye, o la que viene preparada directamente para aplicación intracamerular, que no es comercializada acá en Argentina, que acá les puse abajo en la imagen de Auromox, que es la empresa que hace Aurolab, que es de la India,
que acá no existe. Pero esta está directamente hecha para, ves que dice single use only, y es para infusión intracamerular. La vancomicina en un momento se usaba por goteo y se empezó a discontinuar porque generaba oclusión retinal y había bastantes complicaciones, y la gentamicina subconjuntival también generaba TAS o era tóxico para el segmento anterior, o sea que hoy por hoy de las medicaciones que más se usan para prevenir la endoftalmitis son la cefuroxima y la moxifloxacina intracamerular al final de la cirugía. O sea, terminamos la cirugía, cuando sellamos las incisiones, ahí ponemos 0,1 mililitros de lo que elijamos. Y otra cuestión, la cefuroxima es barata, muy barata, y la moxi no. Entonces, en general, la mayor parte de los cirujanos usan cefu. Bueno, acá están millones de trabajos. Esto, principalmente, la mayor demostración fue con la cefuroxima, montones de documentaciones, y también hay documentación para la moxi. Todavía, obviamente, lo que mayormente se demostró que son estudios retrospectivos, ¿no? Entonces, en estudios retrospectivos comparan qué tasa de infección tuvo con antibiótico y qué tasa de infección tuvo sin antibiótico. Nunca se hizo un estudio randomizado, doble ciego, prospectivo, por distintos motivos, por lo costoso y por lo poco ético, porque ya se sabe que los pacientes que no reciban antibióticos intracamerular están en mayores riesgos que los que no. Por lo tanto, digamos, será cuestión de seguir avanzando con grandes estudios retro. Bueno, a ver, ¿de qué va a depender? Esto es una cuestión que tenemos que tener en cuenta. ¿De qué va a depender la chance de hacer una endoftalmitis? Porque si nosotros tomamos una muestra de humor acuoso al terminar la cirugía, casi el 20% de los pacientes tiene contaminación. Pero eso no va a desarrollar una infección y va a depender principalmente del tipo de germen que entre y de la inmunidad o de las condiciones de los pacientes, ¿no? Si son diabéticos, si son muy grandes, y también, sobre todo, si hay alguna comunicación con la cavidad vítrea por rupturas de la cápsula posterior, y si las heridas son mayores, obviamente que eso tiene que ver con el ingreso de mayor cantidad de gérmenes probablemente, o mayor carga microbiana por un ingreso de una herida mayor. Con respecto a lo que son los corticoides intraoperatorios, todos van a ayudar a disminuir el TAS y sobre todo van a disminuir lo que es el cuadro inflamatorio de los primeros días quirúrgicos. Yo me acuerdo que el doctor Galperín en el hospital siempre decía lo mismo, que él prefería que el paciente lo insulte un segundito, porque la verdad la dexametasona subconjuntival duele o arde mucho, sobre todo si uno hace la cirugía con anestesia tópica, arde un montón. Y por ahí uno termina la cirugía, el paciente no se quejó, y le haces una subconjuntival de dexametasona y te insulta, te putea 10 segundos. Entonces, uno no siempre la quiere usar de rutina. Pero me acuerdo que él decía que prefería eso a tener un TAS al día siguiente. El TAS es el síndrome de inflamación del segmento anterior tóxico, no es infeccioso. Acá yo, digamos, una de las cosas que tengo en cuenta es, si fue una cirugía donde manipulé el iris por algún motivo, ya sea con ganchos o porque tenía la pupila, digamos, más bien cerrada, y por ahí uno con un Kuglen se mete a dilatar y a buscar fragmentos abajo, o si fue una cirugía trabajosa, que salieron el iris por alguna incisión, si tenía síndrome de iris floppy y demás, yo ahí pongo dexa subconjuntival, pues sé que va a ayudar, que le va a dar un empujoncito. Triamcinolona subtenoniana sería un exceso, ¿no? Sería en casos donde uno
ya tiene algún motivo previo para ponerla, algún paciente uveítico y demás, pero si no, no. Y ahora vamos a ir ya a lo que es el posoperatorio y volvemos otra vez a la cuestión más de religión y no tanto de confirmación, digamos, científica o empírica. Acá el tema es este. Acá sí hay casi consenso del 100% de los oftalmólogos que vamos a usar antibióticos tópicos. En general, 1, 2 o 3 semanas. Y también acá la mayoría vamos a usar quinolonas de cuarta generación. En general, hay muchos trabajos que indicaban que si había riesgo de endoftalmitis se podía dar hasta moxifloxacina por vía oral. Moxi tiene buena concentración intraocular, tiene una contra muy grande que es que puede producir ruptura del talón de Aquiles, y eso es frecuente, es infrecuente, pero puede ocurrir, y ha ocurrido en un paciente del Instituto de la Visión, de uno de los médicos que trabajaban allí, y lo hemos vivido, digamos, en carne propia, de un paciente que tuvo doble ruptura de tendón de Aquiles. ¿Cuál sería un esquema, digamos, lógico en el posoperatorio para lo que es los AINES? En general, de 2 a 4 semanas, y esta es la combinación, o sea, el Napa-FENAC se puede poner 3 veces y el Bronfenac 2 y el Ketorolac 4. Por eso decía que hay que tener en cuenta con la abrasión del epitelio, que es muy tóxico. Acá sí está confirmado que van a disminuir el síndrome del Irving-Gasso, el edema macular cistoideo, y que en general hay que mantenerlo por lo menos 2 a 4 semanas. Y el corticoide, en general, acá sí es una cirugía simple o sin ningún grado de conflicto intraquirúrgico, la dexametasona es buenísima, no hace falta usar prednisolona, y hay que tener en cuenta que entre 2 a 4 semanas hay que ir reduciendo la dosis. Esto es súper común que a partir de la tercera semana muchas veces los pacientes se sienten muy bien, sacan las gotas y por ahí si tienen contacto con, a mí me llaman, si tienen contacto al tercer día, cuarto día que suspendieron las gotas, ya empiezan a tener el ojo rojo, les duele, fotofobia y demás. Obviamente que cuando a nosotros nos llama un paciente que operamos, si es la primera semana estamos muy asustados. Si pasaron 3 semanas no nos preocupa casi nada, y la mayor parte de las veces que nos llaman después de la tercera semana es porque suspendieron las gotas y hacen un o sea, hacen una iridociclitis, una uveitis anterior, con mucho Tyndall, o no suelen tener ni popio, ni membrana, ni nada, pero tienen Tyndall y tienen los pacientes muchísima fotofobia, a veces les sube la presión, y lo que hay que hacer es retomar un esquema de gotas otra vez. Y esto es como un dato anecdótico para que vean que hay gente que tiene, digamos, pensamiento lateral. Existe en el mundo gente que hace cirugías de cataratas drop free, o sea, libre de gotas. ¿En qué consiste? Obviamente, como no hay demostración empírica de la prevención infecciosa con antibióticos, no dan antibióticos previos, llegan a la cirugía, dilatan intraoperatoria con epinefrina o adrenalina intracamerular o suero, hacen la cirugía, dejan el antibiótico que sí está demostrado que previene las infecciones, que es la cefuroxima intracamerular, y al terminar dejan una transinolona subtenoniana. Y así se acabó la cirugía, y a los pacientes no le dan nada de gotas, ni posteriores, ni anteriores, ni durante. Y esto es un esquema que tengo yo, que es con el que es el que uso cotidianamente, que tiene que ver con mi antibiótico de elección es la gatifloxacina con dexametasona. Desde el día anterior
lo doy cada 4 horas, y el día de la cirugía, antes de operarse, cada 2 horas, yo, como opero a la tarde, en general arranca el paciente a ponerse, intraoperatoriamente uso cefuroxima, y después de la cirugía hasta que se va a dormir se pone otra vez la Gati con la Dexa cada 1 hora, y después hago un tapering hasta la 3ª semana. El Bronfenac lo uso siempre cada 12 horas, desde el día anterior hasta las 3 semanas. Y a todos los pacientes les doy un protector, digamos, de acrílico, un protector plástico para evitar traumatismos durmiendo y demás, solo para dormir durante 1 semana. Así que, bueno, listo, esto es todo. No sé si alguno tiene alguna pregunta. Buenísimo, Álvaro. ¿Hay alguna pregunta que le quieran hacer al doctor? ¿Alguna duda? ¿Nada? Bueno. ¿Se escuchó? Bueno, Álvaro, si no hay preguntas, te dejamos en libertad y acá agradecen. Todo bien, gracias. Te dejamos en libertad y agradeciéndote como siempre que participes en la carrera. Un placer tenerte, Álvaro. Dale, Fabio, gracias a vos. Bueno, buenas noches, chicos. Un beso, gracias. Gracias, Álvaro. Saludos a la familia. Nos vemos. Gracias, buenas noches a todos. Nos vemos en la próxima clase. Gracias.